Dios bendiga a cada uno de los padres en este día. Muchas bendiciones sobre su familia, sobre su hogar, sobre su matrimonio. Que Dios los bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Vamos en esta ocasión a hablar un poquito acerca de los hijos, porque pues vamos a tener un día hoy vamos a tener un día especial. Y creo que se pueden quedar todos el día de hoy, no necesita nadie moverse, porque es una celebración donde vamos a hablar un poquito acerca de los padres y los hijos. Pero en realidad a esta enseñanza yo le he titulado El hijo ingrato. Vamos a hablar acerca de este tema que va a ser muy importante, creo, para que los padres en este día, no sé si pudieran apagarme este aire, ¿sí? Porque yo sufro mucho de mi garganta y en realidad más me hace daño que bien el aire fresco. Y más cuando estoy predicando, ¿verdad? Que está la garganta caliente. Muchas gracias, hermano. Gracias. Vamos a hablar del hijo, acerca de los hijos. Y a veces cómo pueden ser ingratos los hijos. Siéntense porque vamos a iniciar. No sé si ya estamos todos aquí. Yo espero que ya estén todos aquí. Que ya nadie esté haciendo ninguna otra cosa, porque vamos a oír la palabra de Dios en este día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hijos parecen olvidar el amor y el sacrificio de sus padres, volviéndose de esta forma ingratos y faltos de respeto? La Biblia, quiero decirte que nos advierte sobre esta realidad en Proverbios capítulo 30, versículo 17, donde escribió Salomón: el hijo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos del valle le sacarán los ojos y lo devorarán los hijos de las águilas. Creo que nosotros tenemos una medida magistral para poder entender el respeto y el amor que le debemos de tener a los padres. Cuando vemos lo que escribió aquí el proverbista, nos revela que la ingratitud y la falta de respeto no es solamente una cuestión de comportamiento, sino que es un reflejo de una desconexión espiritual muy profunda, que necesitamos analizar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra en esta mañana, ya que es un día en que nosotros podemos reflexionar, por ser el Día de los Padres, reflexionar acerca de cómo ha sido nuestra actitud, cómo ha sido nuestro comportamiento con nuestros padres. Y vamos en este día a explorar las raíces de esta actitud. Y lo vamos a hacer de acuerdo a la sabiduría de la Biblia, para que no haya dudas de que vamos a hablar de acuerdo a lo que la Biblia enseña y de cómo nosotros podemos restaurar el vínculo entre padres e hijos a la luz de la palabra de Dios, que es lo más excelente y maravilloso que nosotros tenemos aquí en la tierra, la palabra de Dios. Si has sentido el dolor de ver a un hijo alejarse de sus valores, creo que este mensaje puede darte claridad y esperanza para que Dios pueda hacer algo y restaurar
todo lo que se haya perdido. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sido testigo de un fenómeno doloroso y muy desconcertante acerca del hijo que se aleja del amor de su padre y que olvida todo, absolutamente todo sacrificio que ha hecho para poder bendecirlo y ayudarlo. Y no solamente para poder nosotros analizar la razón por qué a veces el hijo se puede olvidar de todo lo que el padre ha hecho y lo trata con indiferencia o con desprecio. Pero quiero decirte que no es realmente un problema nuevo, ni una simple cuestión de rebeldía pasajera, sino que la Biblia nos revela que este comportamiento tiene raíces profundas en el corazón del ser humano y que este comportamiento es el reflejo de una desconexión espiritual que lleva a el que se descuida a endurecerse contra quien más lo ha amado. Por eso, hablar de la ingratitud o de el hijo ingrato es muy importante que nosotros hagamos conciencia de la importancia que tiene lo que significa este vínculo familiar, que es padre e hijo. Y cuando digo hijo, estoy incluyendo también a las hijas, porque en este sentido la palabra no tiene género. Y cómo este endurecimiento no solamente destruye familias, sino que también aleja a la persona de Dios. Este es precisamente, pudiéramos decir que es la pérdida quizás más importante o la peor pérdida que se puede tener cuando nos endurecemos en contra de nuestros padres. Cuando existe este tipo de endurecimiento, estamos hablando de una desconexión espiritual, porque después de este endurecimiento viene un apartamiento de lo que antes el hijo proclamaba, de lo que antes el hijo tenía como gran bendición, que es la salvación y el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, como parte integral de su vida. Es decir, que no solamente destruye las familias, sino que también te aleja de la bendición de Dios. Y Dios estableció el principio de honor y el respeto que debe de existir dentro de la familia. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, Dios le dio un mandamiento muy claro al pueblo de Israel: honra a tu padre y a tu madre, escuchen ustedes, para que disfrutes de larga vida, para que seas de larga vida, para que no se acorte tu vida. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Muchos jóvenes acortan sus vidas por la falta de respeto que le tienen a los padres. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible un joven de 20, 18, 15 años? ¿Por qué le pasó esto? Yo digo que las raíces tienen mucho que ver con lo que estamos tratando en esta mañana, de la razón por la que se acorta la vida del hombre sobre la tierra. Este mandamiento tiene la promesa de larga y bendecida vida sobre la tierra. Es decir, no es un simple consejo, no es simplemente o no se trata de una sugerencia, sino que es una ordenanza con una promesa integrada en aquel que se atreve a creer y a obedecer a lo que Dios ha establecido.
La razón es obvia, porque la honra trae bendición y el desprecio trae consecuencias. A pesar de lo que estemos pasando en nuestra vida, nunca debe de faltar la honra y el respeto. Si yo les dijera todo lo que yo pasé en mi vida, no me lo creerían. Y nunca le falté al respeto a mi padre. Y creo que las personas que son de mi edad y un poquito más están de acuerdo conmigo. Que a pesar de que era un golpeador, un borracho, el respeto siempre estaba ahí, porque nosotros no somos los jueces. Tú no eres el juez de tu padre. La honra y la bendición vienen porque has entendido el respeto que se les debe de tener a los padres. La razón, porque la honra trae bendición y el desprecio consecuencias que pueden ser irreparables para toda tu vida. Pero sin embargo, vemos a muchos hijos que han cerrado su corazón y que han permitido que la ingratitud envenene su alma hasta el punto de no valorar la presencia de sus padres en sus vidas. Es como si la ceguera espiritual los hubiera atrapado, impidiéndoles ver la realidad de lo que significa el amor paternal. Es una realidad que cuando entra ese tipo de espíritu, de esa ceguera espiritual, les impide ver la realidad de lo que significa el amor paternal. En la Biblia encontramos historias que reflejan este endurecimiento. Y uno de los ejemplos más impactantes es el de Absalón, hijo del rey David. Fue creado en un hogar de privilegios, con acceso a la sabiduría de su padre, a todo lo que su padre tenía. Es decir, se creó rodeado de privilegios, pero sobre todo con la guía del Señor, que es el área más importante en la que nosotros pudiéramos enfocarnos y darle ese valor que se merece: la instrucción del conocimiento de Dios, la instrucción del conocimiento de la Biblia, la instrucción del conocimiento del Dios y Salvador al que nosotros servimos. Sin embargo, Absalón decidió seguir su propio camino, alimentando la rebeldía y el resentimiento. Alimentando, lo voy a repetir, la rebeldía y el resentimiento en su corazón, y en lugar de honrar a su padre y valorar la familia que Dios le había dado, se dejó llevar por la amargura y la ambición, al punto de levantarse en contra de su propio padre. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la vida de Absalón? La consecuencia. Por andar de greñudo se quedó colgado. Imagínense lo impresionante que Dios puede hacer a su corta edad. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos en esta vida siempre va a traer consecuencias. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso es exactamente lo que va a cosechar. Es imposible que tengamos buenos resultados en nuestro caminar por la vida si no somos sabios y entendidos en lo que estamos haciendo. Y vemos que la amargura y la ambición lo llevaron a levantarse en contra de su padre, buscando la forma de derrocarlo y de tomar su trono. Su historia es una advertencia clara de lo que sucede cuando el corazón de un hijo se endurece.
podemos ver este ejemplo de la importancia que tiene cuidar que nuestro corazón no se endurezca. Y finalmente su rebeldía lo llevó a la ruina, cumpliéndose lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, donde nos advierte que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia es antes de la caída. Y así como Absalón rechazó la autoridad de su padre, muchos hijos hoy en día han cerrado sus oídos a la voz del Padre que los ha creado con amor. Tal vez comenzaron con pequeñas actitudes de indiferencia, con cosas simples. Después, palabras ásperas y eventualmente una actitud de ingratitud. Pero poco a poco esa frialdad tiene que ir creciendo hasta convertirse en un desprecio. Cuiden sus corazones. Pase lo que pase en tu hogar, en tu familia, con tus padres, no permitas que se vaya a convertir en desprecio. Bendito sea su nombre en esta mañana. Cuida tu corazón. Cuida tu vida. Cuídate. Porque la ingratitud no aparece repentinamente. No es algo que aparece de repente, sino que se cultiva en el corazón, guardando resentimientos, dejando que la amargura comience a destruir tu actitud, a destruir todo lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Y llega el momento en que toma el control de tu vida, de tu persona. Por eso la palabra nos exhorta en Hebreos 3:15: si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque muchos de estos hijos no se dan cuenta de que cada vez que rechazan el amor de sus padres, están alejándose también del amor de Dios. Y eso es el peligro más grande que se corre. Porque hay una interconexión entre la honra que le debemos a los padres y la honra que le damos a Dios. ¿Cuántos han permitido que su corazón se endurezca al punto de ver a su padre como una carga, en lugar de mirarlo como una bendición? Y quiero que sepas que también la cultura moderna ha contribuido muchísimo a este problema. Cuando se les enseña a los jóvenes que sean independientes, que no necesitan rendir cuentas a nadie y que el respeto es algo que se gana y no algo que se otorga por amor. Si no me respetan, yo no respeto. Si mi padre no se gana el respeto, no lo respeto. No es de esa manera. Tienes que hacerlo por amor. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. Proverbios 23:22 nos dice: escucha a tu padre que te engendró. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies
a tu madre en su vejez. Sin embargo, muchos han cambiado la sabiduría de Dios por las filosofías de este mundo, creyendo que pueden ignorar este principio que Dios estableció desde el principio sin que haya consecuencias. Tenemos que entender que jamás nosotros debemos de apartar ese amor hacia nuestros padres hasta el día de su muerte. Por eso, cuando un hijo se vuelve ingrato, no solamente hiere a su padre, sino que hiere a su propia alma. Esa es la gravedad del asunto, que cuando sucede esto, tu alma también sufre las consecuencias. La razón es porque el desprecio y la indiferencia siembran semillas de amargura en el corazón. Semillas de amargura que eventualmente darán fruto en tu vida. Es imposible de que si hay sembradas estas semillas en tu corazón, en su momento no den lugar en tu vida y en tu corazón. Muchos hijos que rechazaron a sus padres terminan viviendo en la soledad, sin darse cuenta de que han destruido el vínculo más grande y más sagrado que Dios nos dio desde el principio más grande y más sagrado que Dios estableció en esta tierra. Por eso, esta es la razón por la que Jesucristo enseñó que lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y si un hijo siembra desprecio, cosechará indiferencia. Y si siembra ingratitud, cosechará soledad. Por eso, este es un llamado muy, pero muy urgente. Llamado urgente a reflexionar. Cada hijo que ha endurecido su corazón contra su padre debe preguntarse, hacerse esta pregunta: ¿realmente quiero vivir así? ¿Quieres vivir así? Yo creo que no. Pero, sin embargo, ¿acaso no es hora ya de volver al camino correcto? Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La razón es porque Dios siempre ofrece una oportunidad de restauración. Dios siempre ofrece una oportunidad de restaurar, de cambiar y de hacer cosas nuevas para su gloria y para su honra. Pero de repente cada persona tiene que aprender a cambiar, a tomar la decisión de cambiar. Porque ese es precisamente el deseo de Dios, que las familias sean sanadas, que las familias sean restauradas, que los corazones sean sanados y que el amor vuelva a florecer en cada hogar y en cada familia donde antes había dureza. Y si hay un hijo que escuche estas palabras y reconoce que ha sido ingrato y que ha cerrado su corazón a sus padres y que ha permitido que la frialdad y la indiferencia lo dominen, todavía quiero decirte en esta mañana, todavía hay esperanza. Porque Dios es capaz de restaurar la relación que parecía perdida, la relación que parecía que no había forma de restaurarse, porque creemos en un Dios de milagros, en un Dios que cambia los corazones, que restaura lo que se había perdido y que es capaz de volver a traer felicidad
al hogar y a la familia y al matrimonio. Ese es el Dios al que nosotros servimos. ¿Estás dispuesto a que Él lo haga en esta mañana? Él puede hacerlo. Puede hacerlo, puede hacerlo. El corazón de un hijo puede endurecerse, pero no hay nada que Dios no pueda cambiar. Por eso dije que hoy es el día de reflexionar, de restaurar todo lo que se ha roto. Y no esperes a que sea demasiado tarde. Porque la honra a los padres es un principio divino establecido por Dios. No es una sugerencia, es un principio, es un mandamiento, es un mandato establecido por Dios que trae bendición. Y cuando un hijo comprende esto, su vida va a ser transformada. Su vida va a ser cambiada. Absolutamente, porque el Dios al que servimos es el Dios de los imposibles. Es el Dios de las cosas imposibles. Desde el principio, vemos nosotros como la humanidad ha luchado contra todo engaño de orgullo y de autosuficiencia. La autosuficiencia es una lucha con la cual muchos de los jóvenes están luchando en este tiempo. Es un enemigo sutil y silencioso que se infiltra en el corazón y lo endurece hasta el punto de hacerles creer que no necesitan a nadie, que pueden caminar solos. Hay mujeres que dicen, yo no necesito de un hombre. Hay mujeres que dicen, no necesito la ayuda de nadie. Hay varones que creen que son superiores a los padres, que no necesitan a nadie y que pueden caminar solos y que no deben gratitud ni honra a quien les dio la vida. Y cuando un hijo se llena de esta autosuficiencia, comienza a ver a sus padres como a alguien que ya no tiene nada, absolutamente nada que enseñarles. Porque su propia sabiduría cree que le parece que es suficiente. Tengo tanta sabiduría que soy capaz de hacerlo sin la ayuda de nadie, ni la de mis padres. Ese espíritu de arrogancia es el que está reinando en muchos corazones en este tiempo. Y detrás de esa actitud no solamente hay arrogancia, sino una desconexión con la verdad de la palabra de Dios, que va a llevar tu vida al desastre. Proverbios 16:18. Esto es cuando un hijo cree que ha alcanzado un nivel en el que ya no necesita el consejo, que ya no necesita el amor, que ya no necesita la guía de sus padres. Está dando un paso cuando comienza con esta actitud hacia la destrucción. Uno de los casos más representativos en la Biblia, en la palabra de Dios, es el hijo pródigo. Su historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando el orgullo cierra el entendimiento.
¿Qué pasó con el hijo pródigo? Estaba muy bien en la casa de su padre. Estaba rodeado de amor, rodeado de provisión, tenía dirección, pero decidió que podía hacerlo mejor por su propia cuenta. Lucas 15:12. Aquí en esta porción de Lucas 15:12 vemos inmediatamente cómo se mira la arrogancia y la prepotencia de este hijo. Vemos que se dirige a su padre y le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Ya lo pusieron o no? No sé, yo creo que no están atentos, ¿verdad? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Estas palabras quiero que sepan que si las analizamos detenidamente encierran una gran y profunda ingratitud. Porque al pedir su herencia en vida, estaba dando por muerto a su padre. ¿Por qué? Porque estaba rechazando su autoridad y despreciando todo lo que él había recibido de su padre. Como el hijo que le pide a su padre la herencia: ya ni te necesito, yo puedo mejor manejar las cosas que tú, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Pero no es así. Al despreciar la autoridad y todo lo que él había recibido, en su mente estaba seguro que no necesitaba ya más de su padre. Y que fuera de ese hogar encontraría algo mejor. Su autosuficiencia, dice la Biblia, que lo llevó muy lejos y vivió perdidamente. Pero no tardó en darse cuenta, en descubrir la realidad de su error. Lo que parecía libertad se convirtió en esclavitud. Lo que parecía independencia se convirtió en miseria. Por las malas decisiones, por las malas actitudes. Dice la Biblia que el hijo pródigo gastó todo lo que tenía en los placeres pasajeros, y cuando vino la necesidad se encontró absolutamente solo. Todos sus cuates se le desaparecieron, las chicas, las Barbies se le desaparecieron, todo se desapareció, quedó solo, completamente solo, porque pensaba que eso era felicidad. Y no solamente lo vemos solo, sino desamparado. Lucas 15:16. Aquí vemos su condición. Dice que deseaba comida de cerdos, y los cerdos le dijeron: no te damos. Qué condición tan miserable. Qué condición tan miserable, que ni los puercos le querían dar comida. ¿Qué vemos en esta historia? Aquello que pensó que sería una vida mejor, lo llevó al punto de la miseria más baja que un hombre puede caer. Y fue precisamente allí donde reconoció su error. Pero para poder hacerlo, tuvo que pasar por la humillación y la desesperación antes de darse cuenta que su autosuficiencia lo había engañado. Que su autosuficiencia lo llevó a la miseria, a perder todo, incluso hasta la familia, el dinero, absolutamente todo. Este principio se repite también hoy. Hijos
que creen que han superado la autoridad de sus padres y piensan que pueden vivir sin tener que rendirle cuentas, y dejan de valorar la voz que un día les enseñó a caminar, la voz que un día les enseñó a defenderse, la voz que un día les enseñó lo correcto. Pero la autosuficiencia siempre conduce al vacío. Mientras tengas esa actitud, sin arrepentimiento, no vas a tener ninguna conexión espiritual con Dios. Y esto es la gravedad del asunto. Que puedes estar privado de una de las fuentes de sabiduría más grandes que Dios le ha dado al hombre. Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 10. Y con esto voy a terminar. Quiero que veamos esta porción de la Biblia, Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 10. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no convitas con ellos. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente. Escucha el consejo de Dios y yo estoy seguro que Dios va a bendecir tu caminar. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Pónganse de pie en esta preciosa mañana. Hijos, siempre valoren lo que sus padres han hecho por ustedes. Y en esta mañana yo quiero